¿Qué tal, amigas, amigos de IntelliJuris? Buenas noches. Damos inicio a la primera sesión de este año de la serie Fiscales con un tema relevante para los efectos legales, constitucionales, penales, que tienen su origen en una reforma llamada la Reforma Penal Fiscal que entró en vigor en enero de 2020, cuyo propósito principal, como lo veremos adelante, fue introducir la figura de la prisión preventiva oficiosa en México. El, el tema como tal tiene un arranque constitucional, es el planteamiento, la propuesta que se hizo por la entonces jefa del SAT, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia, Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat, y quien era el procurador fiscal de la Federación, que impulsaron esta reforma legal fiscal penal bajo el lema de "Se acabó la fiesta", en alusión al combate que serían las empresas fantasma y a las empresas de outsourcing. Sin embargo, como veremos más adelante, lo que estaba comprendido en esta reforma era el delito de defraudación fiscal, el contrabando y la compraventa de las llamadas facturas falsas. Este movimiento, esta campaña que se hizo por parte de la entonces jefa del SAT y quien era el procurador fiscal de la Federación, tuvo efectividad, sí logró mandar un mensaje de incremento en la percepción, para incrementar la percepción de riesgo en los contribuyentes. Eso implicó en su momento una bajada, un bajón sensible en las operaciones de facturación con empresas fantasma y con empresas ahora llamadas no mineras, empresas de outsourcing. Veamos entonces en qué consistió esta reforma penal fiscal. Ustedes pueden preguntar libremente en la sección del chat en cualquier momento. En términos constitucionales, la prisión preventiva está regulada en el artículo 19 de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, y contempla dos figuras de prisión preventiva. Una, la llamada justificada, y la otra oficiosa. Voy a empezar por esta última. La oficiosa implica la aplicación de penas privativas de la libertad para los contribuyentes penas privativas de la libertad, como medida cautelar. Por eso se le llama prisión preventiva. Es una medida cautelar reconocida, adelante lo veremos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene una secuenciación de las medidas cautelares que se pueden aplicar a quienes están sujetos a un procedimiento penal, a un juicio penal. En cambio, se dice que es oficiosa porque opera de manera automática. Por la sola comisión de ciertos delitos, se actualiza la comisión se actualiza la prisión preventiva oficiosa. Ahora lo veremos. En cambio, la prisión preventiva justificada, como su propia denominación lo dice, se requiere una justificación expuesta al juez para que un sujeto imputado en un procedimiento penal pueda ser privado preventivamente de la libertad. Un aspecto muy importante a destacar es que la prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa, es una medida cautelar. Esto implica que debamos dejar de lado la concepción que está arraigada en el medio social y en algunos medios de comunicación de que la prisión preventiva es una pena anticipada. Y esto es lo que lleva en ocasiones, al concebir la prisión preventiva como una pena anticipada, de que cuando no se logra la prisión preventiva en determinados casos, o bien el juez determina prisión preventiva justificada, o bien
el juez no ordena prisión preventiva oficiosa o levanta prisión preventiva justificada oficiosa, se considera que se trata de asuntos perdidos, en la medida que quienes son así liberados de la medida cautelar dan la impresión de que ya obtuvieron una sentencia firme que los exculpa de toda responsabilidad penal, lo cual es falso. Tenemos algunos ejemplos, alguna exsecretaria de desarrollo, del entonces Desarrollo Social, estuvo privada 3 años de la libertad a través de la prisión preventiva como medida cautelar. Cuando por disposición constitucional y de manera tardía además, esta exfuncionaria sale de prisión, manda el mensaje como si hubiera ganado el asunto. Estaba contenta, sin lugar a dudas, de haber salido de prisión, al haberse levantado la medida cautelar, pero eso no significa que quede liberada. Su juicio en cuanto al fondo continúa. Esto puede significar que mañana, pasado mañana, en un año, cuando corresponda, el juez que lleva su asunto penal, un juez federal, decrete emita sentencia que condene en firme ya en el fondo a esta persona al cumplimiento de una pena de prisión. Digamos que así son las consideraciones. Pero veamos cómo está regulado el artículo 19 constitucional. Este texto fue reformado en abril de 2019, ya en esta administración, para efecto de incluir otros tipos delictivos en la prisión preventiva oficiosa. Pero veamos primero en qué consiste la prisión preventiva justificada. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, entendamos aquí justificada, cuando otras medidas cautelares, ojo, cuando otras medidas cautelares sean insuficientes. Por lo tanto, la prisión preventiva justificada, en este caso, es la última de las medidas cautelares que se pueden aplicar a un sujeto imputado en un juicio penal. Cuando otras medidas cautelares, las veremos adelante, no sean suficientes para garantizar, por un lado, la comparecencia del imputado en el juicio, que se vaya a apelar, el desarrollo de la investigación, es decir, que vaya a poner trabas o obstáculos de cualquier tipo, estando en libertad, llevando el juicio penal en libertad. O bien no se garantice la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Si está el sujeto imputado en libertad, ello puede implicar que se ponga en riesgo la vida o seguridad de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, pues se dictará la medida, la prisión preventiva. Así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es decir, ya sea una fichita de este tipo y sea reincidente, ¿no? En estos casos se dictará la prisión preventiva justificada, siempre por el juez y a petición del Ministerio Público. Es decir, el juez nunca va de oficio a aplicar prisión preventiva justificada. Y continúa el artículo para cambiar entonces esta medida cautelar de prisión preventiva a oficiosa. El juez ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, automática. Y diciendo automática quiere decir por el solo hecho de cometer los siguientes delitos. En los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, eso ya estaba en la Constitución antes de la reforma de abril del 19. Lo que está en negrillas es lo que se introdujo: feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales,
Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que se llama huachicoleo, ¿no? Delitos en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Este último es el de delitos relacionados con el narcotráfico. ¿Qué se ha cuestionado? Incluso esta es materia de otra charla que daremos aquí en IntelliJuris. ¿Qué se ha cuestionado respecto de este catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa? Primero que está larguísima la lista. Segundo, por vía de consecuencia, la prisión preventiva tendría que ser una medida de excepción, realmente considerando los delitos que en verdad sean de alto calado. Eso por segundo término. En tercer término, y como les digo, será materia de otro webinario aquí en IntelliJuris, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esta disposición de la prisión preventiva oficiosa, que se decreta por la sola comisión de los delitos, atendiendo a la gravedad de los mismos, viola derechos humanos, es inconvencional. Pues la regla general tendría que ser que se aplicara la prisión preventiva justificada en todos los casos, como sucede en otros países que no hay prisión preventiva oficiosa. Esto tiene como límite la prisión preventiva 2 años. Y el artículo 20 de la Constitución lo establece. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso, y en ningún caso será superior a 2 años. En el tema de la señora que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, claramente se violó este artículo. Estuvo casi 3 años, alrededor de 3 años. Todo individuo, ha resuelto la primera sala de la Suprema Corte, tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales sin que pueda ser sometido a detención o prisión arbitrarias. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Insisto mucho en este punto porque nosotros como abogados, para quienes estamos aquí reunidos, sí necesitamos cambiar el concepto de prisión preventiva como pena anticipada, que la tengamos muy arraigada. Incluso el texto constitucional, hablar de prisión preventiva oficiosa, da esa señal, insistiendo en el punto. Es una medida cautelar para asegurar el proceso, asegurar la vida y la salud o la seguridad de las personas que intervengan en el proceso en calidad de víctimas, de testigos, etcétera. La reforma penal fiscal que entró en enero de 2020 tuvo como propósito, como lo señalé, incluir el delito, los delitos fiscales, en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Nada más que aquí el legislador utilizó, el gobierno federal utilizó una vía indirecta. En todo caso, lo que se debió haber hecho es reformar el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, para incluir cualquier delito de los que estamos viendo aquí en esta pantalla,
que ameritaran prisión preventiva oficiosa. Esto hubiera meditado, además de un cambio constitucional al artículo 19, también dar marcha atrás cuando se hizo la reforma grande al sistema penal en México y que se discutió si los delitos fiscales debían incluirse en el catálogo original del artículo 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa. En aquel entonces se decidió que no, que los delitos fiscales no debían incluirse. Entonces, ahora que en el 2020, cuando se discutió el tema, pues se optó por un camino indirecto, reformando diversas leyes relacionadas con delitos fiscales. Para irnos a aquellas leyes, voy a recordarles entonces, seguramente lo tienen presente, en qué consisten los delitos fiscales o los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Empiezo por el de defraudación fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. En las tres fracciones que aparecen abajo vienen las penas de 3 meses a 2 años, de 2 años a 5 años y de 3 años a 9 años, cuando excedan de las cantidades aquí establecidas. La pena de 3 a 9 años ya pinta, ¿no? Ya es muchito, no es una pena menor. Defraudación fiscal equiparada. Para efectos relevantes en lo que corresponde directa o indirectamente a empresas fantasma o las empresas no mineras, el artículo 109 dispone, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, lo que vimos en la lámina anterior de 3 a 9 años, en la fracción 3, consignen declaraciones que se presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor, esto es para renta, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes fiscales. El IVA y el IEPS es a lo que se refiere, ¿no? 2, omite enterar a las autoridades fiscales las contribuciones que hubiese retenido o recaudado. Aquí está el caso de los patrones, por ejemplo, que retiene el impuesto sobre la renta a sus trabajadores y que no lo entera. O bien algunos contribuyentes o los notarios públicos, que en las operaciones que se celebran recaudan, ¿no?, el impuesto sobre la renta que corresponde. Y en la fracción 4 vienen los actos de simulación sancionados para efectos penales fiscales. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Estos son los delitos típicos que son perseguidos por las autoridades fiscales. Aquí ya estaba comprendida una amplia gama de delitos que se van perfilando hacia lo que fue la reforma penal fiscal que les comenté. Estos artículos no fueron reformados en 2020. Es el texto que ha estado vigente. Luego está el delito de facturación falsa. Se le llama así coloquialmente, ¿no? Se impondrá sanción de 2 a 9 años, no es delito menor, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compra o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Los comprobantes fiscales son los CFDIs, ¿no?, que son emitidos desde la plataforma del SAT, por lo tanto no son falsos, ¿eh? Son verdaderos. Lo que es falso, lo que es simulado, son las operaciones que dieron origen a las contraprestaciones respectivas que están amparadas con CFDIs. Un contrato de compraventa que no existe, un contrato de licenciamiento, un contrato de arrendamiento.
que muchas veces pues están enfocados a otro gran concepto que aquí hemos analizado en IntelliJuris en estos webinarios, la materialidad de las operaciones, ¿no? El texto del tipo penal sí es deficiente, técnicamente deficiente. Expida, sí, los FDIs se expiden, ¿no? Los FDIs no se enajenan, los FDIs no se compran, los FDIs, pues sí, no se adquieren. Los FDIs se expiden por el contribuyente que va a recibir la contraprestación y son recibidos por las personas que realizan los pagos. Ese es el concepto técnico tendría que ser. Pero aquí se trajo al texto de la disposición el concepto coloquial que se maneja de compra-venta de facturas, ¿no? Yo creo que ahí está el error en el técnico. Y eso se reconoce ampliamente. Luego será sancionado con las mismas penas al que sabiendas permita o publique a través de cualquier medio anuncios por la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales. Esto es para evitar alguna práctica, ya no se hace, que se realizaba veladamente de anunciar la compra y venta de facturas, ¿no? Y una disposición que no la quiero dejar pasar aquí es el delito previsto en este artículo, así como en el dispuesto en el 400 bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Este delito del 400 bis es el que también coloquialmente se llama de lavado de dinero. Nada más que aquí tenemos un tema que se distingue en el derecho penal. Este es un delito no de resultado, sino de conducta. Me explico. Delito de defraudación fiscal es un delito de resultado. Omita total o parcialmente el pago de una contribución. Hay un resultado que perjudica al fisco federal. Lo mismo en defraudación fiscal equiparada. Es decir, aquí hay por ejemplo, en la fracción 2 se omite enterar las contribuciones retenidas. En la fracción 4 se simulen actos de contratos obteniendo un beneficio indebido. Hay un resultado, es decir, hay dinero que está en circulación o que se mueve. Este es un delito de conducta. Aquí no se sanciona el resultado. Aquí es irrelevante si hay omisión, pago indebido, pago incompleto, omisión total o parcial, o no se enteran retenciones, retenciones o contribuciones trasladadas. Eso es irrelevante. Aquí, por el solo hecho de expedir comprobantes y recibirlos, independientemente de que haya un resultado material, lo que se sanciona es la conducta. Por lo tanto, aquí no se está sancionando la omisión total o parcial. No hay flujo, no hay un resultado. Sin embargo, aquí se dice que este delito y el lavado de dinero se perseguirán simultáneamente. Hay una incompatibilidad, una inconsistencia. Y estos artículos, les digo, no se han reformado, ni fueron materia de la reforma de enero de 2020. Nada, lo estoy poniendo como antecedentes para ir más adelante. El lavado de dinero, la pena está bravita también, se impondrá de 5 a 15 años de prisión a quien realice cualquiera de las siguientes conductas. Y aquí pues cae todo, ¿no? Adquiere, enajene, administre, custodie, posee, cambie, convierta, deposita, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, transfiera dentro de territorio nacional de este hacia el extranjero, viceversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento, esta es una parte subjetiva que da muchos problemas, no me voy a detener ahí. Invitaremos a algún amigo penalista o amiga penalista que nos dé la clase sobre estos temas, de que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, ojo, no una actividad delictiva, ¿eh? Es decir, de una actividad ilícita. Y la fracción 2, oculta, encubro, pretendo ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento
el elemento subjetivo que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de un delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. O representan, es decir, cuando existen indicios fundados de que provienen directa e indirectamente de una fuente ilícita y no se puede acreditar su procedencia. Les voy a poner un caso bueno, en México, el delito de lavado de dinero, los reportes que se presentan a Gafi, el grupo de Acción Financiera Internacional de que México forma parte y que rige y evalúa los procederes de los gobiernos en relación con la prevención y persecución del delito de lavado de dinero, eh, el, eh, no hay muchos casos en México y por lo tanto no hay muchos precedentes. Pero para poner eso de que hay indicios, la jurisprudencia reporta algunos casos de que se han detectado en el aeropuerto de la Ciudad de México refrigeradores o cajas con dinero en cantidades grandes, en dólares, en billetes de dólares. Y se llevaron los asuntos. Me acuerdo muy bien de un caso de un refrigerador que venía empapelado todo por dentro. No recuerdo la cantidad, pero sí era una cantidad grande, ¿no? En dólares. Digo, no sé, 200, 300,000 dólares, $500,000 en billetes. Y pues se llevó el caso en decir, oye, es que no necesitas, porque vengan en un refrigerador así ocultos, no quiere decir que sean productos de una actividad ilícita. Lo que se resolvió por un tribunal colegiado de circuito fue que precisamente por traerse ocultos, se infiere o se presume que quien los transporta sabe que provienen de una actividad ilícita, pues de otra manera no los hubiera ocultado. Voy a atender algunas de las preguntas que se me están acumulando aquí. Saludos desde Uruapan, Jalapa, Puebla, aquí en la Ciudad de México, Coatzacoalcos, caray, qué emoción ver que están todos aquí, Estado de México, Jalapa, Veracruz, Culiacán, mi tierra de nacimiento. Eh, esta prisión, dice Julio López, esta prisión puede aplicar a los dictaminadores fiscales. Sí, sí, ya no me quiero meter a una consideración en delitos fiscales y quiénes son los autores y coautores del delito de defraudación fiscal, pero en un momento determinado, eh, se los voy a poner sobresimplificado con un refrán popular, ¿no? Lo mismo da el que mata a la vaca como como el que le coge la pata. Si hay una participación de los dictaminadores que puede implicar una omisión consciente de que existe un delito de defraudación fiscal, también son responsables y por lo tanto se les aplicaría prisión preventiva. Solo que haya un conocimiento pleno de la comisión del delito. Segundo, que haya incurrido en omisión al no denunciarlo. Eh, esto tiene una primera aproximación así de general, con los asegúnes que esto tiene. Hay un principio en materia penal de que se comete el delito de defraudación fiscal por omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o en la omisión de supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el caso que les hablaba de la señora que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente se le aplicó, perdón,
prisión preventiva justificada por el hecho de que omitir supervisar adecuadamente la contratación pública de empresas fantasma. Eso fue el caso. Pero en el caso fiscal también, los antecedentes que se tienen, por ejemplo, es sobre todo en los años de Fox, en que hubo una multiplicidad de querellas penales, se consignaba o se incluía en las querellas a los consejeros independientes de las empresas, de los consejos de administración. Eso sí. Ahora, nada más quiero dar un matiz. Los dictaminadores fiscales tienen como obligación el artículo 52, fracción 3, incluir o denunciar la comisión de delitos o los hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Y la Corte la semana pasada, hace unos días, lo declaró inconstitucional ya ese artículo. Entonces tiene muchos matices y complejidades esta pregunta, ¿eh? Pero gracias, Julio, por hacerla. Gerardo García Ricardo, considero que se ha hecho un abuso por parte de las autoridades de esta disposición legal. Veracruz es un claro ejemplo y aunque se han resuelto la liberación, no se atienden dichas resoluciones. Sí, sí se ha abusado de la figura legal, sin lugar a dudas de la prisión preventiva, y mucho. Por lo mismo, se tiene el concepto equivocado, Julio, perdón, Gerardo, se tiene el concepto equivocado de que la prisión preventiva es la pena. Y no, no es pena anticipada. Por eso las fiscalías están empeñadas en aplicar prisión preventiva. Lo mejor es que el imputado se defienda en libertad. Ahora, si es sentenciado, pues ahora el que cumpla la pena, ¿no? Si es defraudación fiscal, 3 a 9 años. Si es venta de facturas, 2 a 9 años. Si es lavado de dinero, de 5 a 15 años. Yo creo que es como debería de funcionar. En fin. Julio López, ¿qué tan viable es que el FAT solicite arbitrariamente la prisión preventiva sin considerar otras penas? Otras medidas cautelares debe ser, ¿no? No es el SAT el que lo solicita, ¿eh? Es el Ministerio Público. ¿Qué tan factible es? Arbitrario teóricamente, de manera teórica no sería, ¿eh? Eh, Tiene que estar justificada precisamente. Si es oficiosa, pues sí, ahí sí es automática. Sin considerar otras medidas cautelares, cuando se levanta la prisión preventiva, se establecen otras medidas cautelares que adelante les vamos a ver, ¿sí? Nada más para que las tengan presentes. Por ejemplo, eso, el control que se hace con medios electrónicos, ¿no? Los famosos brazaletes. Te quitan el pasaporte o arraigo domiciliario, en fin. Eh, ¿Por qué considerar al contador público como dictaminador como corresponsable de cometer delito fiscal cuando no tenemos las facultades para determinar qué es o no un delito fiscal? Ya lo respondí. Esto, precisamente por eso, Julio, se declaró precisamente por esto que estás comentando, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 52, fracción 3, es fracción 3 o 4 del Código Fiscal de la Federación. Eh, ¿Qué opinas de Julio López, de nueva cuenta, qué opinas de la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción 3? Pues que ya lo declaró la Corte y por lo tanto es inconstitucional. Ever Juárez, tratándose de EDOS, considero se vulnera el principio de proporcionalidad, ya que existen otras medidas menos lesivas. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Nada más que hay de EDOS a EDOS también, ¿no? Hay algunos EDOS que pues, les meten el gol y hay otros EDOS que con mucha voluntad, con mucha determinación, con mucho descaro, se ponen a comprar facturas. Yo creo que eso sí es difícil negarlo, ¿no? Sí hay un tema. Ahora, pues, mala suerte al que le caen comprando facturas y le cae la querella penal, ¿no? Porque si hay deducciones falsas o hay simulación de operaciones o está el delito del artículo 113 bis o el del artículo fraude fiscal genérico del 108 primer párrafo que vimos, ¿no? Ahora, entremos ya a la reforma penal fiscal para que no se nos vaya el tiempo. Carmen Maribel Valle, antes de continuar le respondo. Aquí en Yucatán el caso más sonado fue Ravelo.
lo detienen y en menos de una semana fallece por agresión sexual que recibió por parte de la policía municipal en detención. Lo que no me queda claro, Carmen, es lamentable que esto haya sucedido, ¿no? Si fue en prisión preventiva, no me suena que haya sido prisión preventiva, sino fue de detención, ¿no? Y no sé si fue infraganti. En fin, desconozco el caso, no quisiera meterme en ese tema. Como les digo, va a haber otra charla de prisión preventiva, ¿eh? Atendiendo a dos sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una, si mal no recuerdo, en noviembre de 2022 y otra en febrero o abril de 2023. Las vamos a analizar aquí en IntelliJuris, ahorita les voy a referir a ellas al final. Esta fue la reforma penal fiscal. Estas leyes fueron las que se modificaron, las que aparecen abajo. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El objetivo de esta reforma fue establecer la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. ¿Qué querían hacer? Pues por el hecho de cometer la gama de delitos que ahorita analizaremos, pues el juez tendría que aplicar prisión preventiva oficiosa. No obstante que como tal estos delitos no están previstos en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución. Como les dije, pues no están previstos en este artículo y por lo tanto, pues veremos qué resultó en la Suprema Corte, ¿no? Se reforma la Ley Federal de Delincuencia Organizada. El artículo primero se mantuvo tal cual, el artículo segundo, perdón, en su primer párrafo se mantuvo tal cual. Y aquí se establecen las condiciones para que exista delito de defraudación fiscal. Primero, que tres o más personas se organicen de hecho, no de derecho, ¿eh? Es decir, no constituyan una sociedad civil, una sociedad mercantil o una asociación en participación, no. Pues, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada. Tiene que ser esto lleva a la doctrina y a la jurisprudencia a considerar que debe haber una estructura de mando incluso, ¿no? Conductos que por sí o unidas a otra tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes y serán sancionados por ese solo hecho como delincuencia organizada. Y se introdujeron estas tres fracciones que ustedes ven. Primero, contrabando y su equiparable. Segundo, delitos de defraudación fiscal genérico del 108 y defraudación fiscal equiparada previsto en las fracciones 101 y 4 del artículo 109 que vimos antelación. Primero, la fracción 1 es que consigne deducciones falsas o no declare ingresos que efectivamente que fueron obtenidos. Y la fracción 4 es la simulación de actos o contratos, ¿no? Que supere la cantidad del artículo 103 del 108 fracción 3, es decir, más de 3,5 millones de pesos, una cosa así, 3,8 millones, ¿no? Y también se incluyó como de causa para considerar delincuencia organizada la compra-venta de facturas del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Esto, pues, evidentemente, considerándolos como delincuencia organizada, si recordamos, la delincuencia organizada sí está en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y así es como indirectamente, con esta reforma legal, se incluyeron estos delitos indirectamente como delincuencia organizada y por lo tanto que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Pero pues también se reformó la Ley de Seguridad Nacional. Son amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal a que hace referencia el artículo 167
¿Y qué dice el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Que también fue reformado en enero de 2020. Se consideran, y aquí sí es directo, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la siguiente manera. Y hace un catálogo ahí de delitos que son los que están en el artículo 19 de la Constitución. Pero se adicionó lo siguiente, para aquí sí, no de manera indirecta, sino de manera directa, indirectamente por delincuencia organizada y de manera directa a través de esta reforma. Se consideran que ameritan prisión preventiva, los mismos que acabamos de decir, en delincuencia organizada, contrabando y equiparable, defraudación fiscal y equiparable, y expedición, venta, compra, adquisición de comprobantes de operaciones inexistentes del 113 bis del Código Fiscal. Nada más, nada más, que aquí es para todos los casos. ¿A qué me quiero referir? Ahí les va. Es cuando empezó a haber un engolosinamiento por parte de las autoridades federales, Hacienda y la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque aquí, pues digamos que podría justificarse difícilmente. Acépteseme el comentario con algo de ligereza de mi parte. Podría entenderse que cuando tres o más personas se alían, se organicen de la forma que aquí está establecido, de manera permanente, reiterada, etcétera, para realizar contrabando, pues sí hay un tono de delincuencia organizada, lo mismo de defraudación fiscal o compraventa de facturas. Sí, pero aquí la condición es las que está en en estas tres líneas iniciales, ¿no? Tres o más personas se organicen, de hecho, hay una estructura para de manera permanente o reiterada realicen estos delitos. Se requieren esas condiciones. Pero aquí ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales no hay esas condiciones. Es decir, propiamente aquí a lo que se aventaron fue a establecer la prisión preventiva oficiosa de manera directa. Es decir, sí estuvo intrépido el paso, pero también muy arbitraria la forma en que lo quisieron establecer. Aquí no hay la condición de tres o más personas, organización de hecho, de manera permanente o reiterada. Aquí era para todos, ¿no? Ahora, ¿por qué la ley de seguridad nacional son amenazas a la seguridad nacional? Esta ya era así como que de plano se quisieron ir de paso, porque quisieron establecer que se trataba de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Entonces, pues ahí esos delitos están en el Código Penal Federal, pero pues aquí se les hizo fácil llevarlo a esta ley de seguridad nacional y decir, o sea, son amenazas a la seguridad nacional, ¿no? Y aquí estos no son delitos, se consideran amenazas para otros propósitos que no son catálogo de delitos. Pero bueno, así nada más lo presento y ahorita continuamos. Voy a ver veo que siguen aquí con algunas preguntas. Se les va a compartir, Jorge Salazar, sí se les va a compartir eh, eh, se les va a compartir la presentación, cuenten con ella, por supuesto, siempre lo hacemos. Mm, Se les va a compartir Irene Núñez, lo que hizo el amigo del hijo del presidente con las medicinas puede caber en defraudación fiscal equiparable. Ya son preguntas con sujetos muy específicos. A ver, quien realice actos fraudulentos eventualmente podrá ubicarse en el supuesto de defraudación fiscal, de manera directa o indirecta, con independencia del sujeto que lo haya realizado. Eh,
Jorge Salazar se quisieron ir de paso, de hecho se fueron de paso, sí, sí se hicieron. Es decir, estos cambios en la Ley de Seguridad Nacional ya están publicados, ¿no? Sí, se fueron de paso, se fueron de bruces. Y eso precisamente fue lo que llevó a lo que voy a comentar más adelante, a la declaración de inconstitucionalidad de esta reforma, ¿eh? La falta de precisión, dice Eber Juárez, la falta de precisión de estas hipótesis normativas, revisión del Código Fiscal, vulneraría el principio de tipicidad, no existen supuestos específicos de tipo penal, sí que vamos de una revisión de una norma a otra, totalmente de acuerdo. Hacen revisión, revisión y además con el afán de construir, ¿no? Como lo dijo un ministro de la Suprema Corte, no es palabra mía, aunque evidentemente es clara, pues construir artificiosamente, va en la línea de lo que tú estás comentando, Ever, fuera del principio de tipicidad, construir artificiosamente la prisión preventiva en los delitos fiscales. Se los van a compartir, Rufino, por correo electrónico, ¿eh? Ahora, la Corte resolvió este caso. Lo resolvió precisamente en noviembre de 2022. No se ha publicado el engrose de la sentencia y no se han publicado, perdón, las tesis respectivas. Por lo tanto, nos falta ya un material definitivo que dé los elementos claros y terminantes de por qué fue declarada inconstitucional esa reforma penal fiscal. Hoy por hoy, esa reforma es inválida. Ahorita vamos a ver algunos elementos que fueron considerados. Eh, la votación fueron dos acciones de inconstitucionalidad. Uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso hay una anécdota de quien fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, que fue la última acción de inconstitucionalidad que firmó, estando en el puesto. Y la otra fue presentada, si mal no recuerdo, por una minoría de senadores de la Cámara de Senadores. Las dos acciones fueron resueltas en la misma sesión. Se declaró inconstitucional las tres leyes. Voy a extraer algunas partes. El proyecto de sentencia, que aquí, cuando ustedes establezcan la liga, eh, aquí está, aquí aparece precisamente cuáles son las acciones de inconstitucionalidad. Este proyecto de sentencia venía resolviendo, como ustedes ven ahí, que los conceptos de invalidez son infundados. Y, y luego se va en el proyecto a la declaratoria de invalidez. Ustedes tienen este material. Sin embargo, las razones fueron de distinto, por otro motivo, que son las aquí anunciadas. Miren, ustedes aquí también tienen la sesión, la versión estenográfica de la sesión, de las dos sesiones. Aquí vienen las posiciones de todos los ministros, cómo se fue discutiendo. Está muy interesante desde el punto de vista técnico, ahorita lo comento. Aquí está la sesión del 24 de noviembre, que se continuó sobre el tema. También ustedes lo tienen a disposición. Vale la pena que lo lean por varias razones. Uno, el proyecto del ministro Luz María Aguilar venía planteando un tema metodológico previo, que era cómo debía entenderse la prisión preventiva oficiosa. Estaba interesante porque en la lectura que se hace del proyecto, ustedes verán que los que señala el ministro Luis María Aguilar es que lo oficioso no quiere decir que se aplicara automáticamente la prisión preventiva.
Lo oficioso es que el juez en esos delitos tenía que estudiar si se daban los supuestos de la prisión preventiva justificada. Como vimos, en prisión preventiva justificada tiene que haber una petición del Ministerio Público para que el juez, evaluando como última medida cautelar, si se pone en riesgo el proceso, si hay, o que el imputado se fugue, que no se presente al juicio, pues, o que se ponga en riesgo a la víctima, a los testigos o la comunidad, pero tiene que ser a petición del Ministerio Público, por eso es justificada. Lo que decía el ministro Aguilar es que en prisión preventiva oficiosa es que se tienen que revisar si se dan los supuestos para que se aplique prisión preventiva sin que lo pida el Ministerio Público. Estaba muy interesante. ¿Qué sucedía en ese entonces? Que la Suprema Corte, los ministros ya sabían cómo venía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró inválida o inconvencional en México la prisión preventiva oficiosa. Esa fue la propuesta del ministro Aguilar. El ministro Saldívar, lo verán ustedes en el diario de debates, dijo en el acta de sesión, dijo, no, aquí no se puede dar esa interpretación, por lo tanto no procede. Ministro Pardo dijo, oigan, aquí está fuera de litis este tema, lo único que nosotros tenemos que resolver no es si metodológicamente debe interpretarse prisión preventiva de esa manera, sino que simple y sencillamente si la reforma penal fiscal es inconstitucional o no. Y yo voto porque es inconstitucional. Y así se pronunciaron diversos ministros. Entonces todos siguieron diferente camino. Pero al momento de votar, sí declararon inconstitucional esta reforma penal. Y aquí hay algunas expresiones, ¿no? Miren, se pone el régimen de delincuencia organizada constituye un auténtico capítulo especial dentro del ámbito de la justicia penal, cuyo impacto se tiende a todas las fases del procedimiento penal. La inclusión, se refiere a la reforma penal fiscal, no es respetuosa del marco constitucional, concretamente del principio de última ratio. Luego el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, 2 párrafos. Si la idea de delincuencia organizada permitiera ser integrada por cualquier delito en función de su incidencia, su gravedad circunstancial, entonces simplemente se diluiría la importancia de distinguir entre un régimen ordinario, delitos fiscales, y uno de excepción, de delincuencia organizada. Dice, en otras palabras, suponer que esos delitos fiscales, están inherentemente relacionados con la delincuencia organizada es un juicio sobre incluyente y por lo tanto constitucionalmente inadmisible. En la sesión del 24 de noviembre, el ministro Pardo, en relación con estos temas, hay una violación evidente al principio de última ratio del derecho penal, porque en este caso de delitos penales fiscales, se excede el ámbito que debe alcanzar los conceptos de seguridad nacional al introducir estos delitos fiscales dentro de esta categoría. Por lo tanto, el que por vía de una legislación secundaria se haga una clasificación de seguridad nacional y automáticamente, lógicamente, proceda a la prisión preventiva, para mí es un fraude a la Constitución. Es una expresión fuerte del ministro Lainez Potisek, ¿no? Y aquí el ministro Aguilar concluye también la prisión preventiva oficiosa como una medida que opera en forma automática e irreflexiva debe considerarse como una pena anticipada. Ojo, contraria a los derechos humanos y debe ser, por lo tanto, inadmisible en un Estado constitucional de derecho. El ministro Saldívar, en el siguiente párrafo, la prisión preventiva oficiosa es claramente incondicional, punto. Para él no existe prisión preventiva en ningún delito, ¿eh? Hacer valer prevalecer la libertad personal y la presunción de inocencia en su vertiente
de regla de trato procesal frente a esta prisión preventiva oficiosa que me parece claramente contraria a los derechos humanos, constitucionales e internacionales. Más claro no puede ser, ¿no? Ya para terminar, estamos sobre la hora. ¿En qué estado, después de la declaratoria de invalidez de la Suprema Corte de la reforma penal fiscal, ley de delincuencia organizada, ley de seguridad nacional y Código Nacional de Procedimientos Penales que fueron reformados a partir de enero de 2020, cuál es el estatus? Primero, pues que está la prisión preventiva justificada para delitos fiscales. Esa continúa, ¿no? A petición del Ministerio Público, en tanto que sí da una medida cautelar menos lesiva. Y el juez debe justificar por qué se impone. Fíjense cómo hay otras medidas cautelares. Podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. La fracción 1 es la típica, ¿no? Que venga a firmar cada mes, cada 15 días, cada semana al juzgado. La exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la fracción 5, la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad que reside o del ámbito territorial que fije el juez, ¿no? Eh, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la separación inmediata del domicilio, en fin. Fracción 11, pues que ya no sea abogado, contador, ingeniero. Y la fracción 12, la colocación de localizadores electrónicos, que es muy utilizada. Y la fracción 13 también el arraigo domiciliario. Se pueden aplicar una o varias, ¿no? Y la última es la prisión preventiva. Y estamos hablando de la justificada, ¿no? La ultimísima. Por lo tanto, antes de llegar a prisión preventiva justificada, tiene que considerarse las otras medidas cautelares previas. Y solo en términos constitucionales procede la prisión preventiva justificada en los supuestos que comentamos, ¿no? Las medidas cautelares no podrán usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad, pues no es para sacarte la sopa, ¿no? Ni como sanción penal anticipada. Ojo, medida cautelar, perdón que reitere tanto, pero hay una confusión importante. Medida cautelar no es pena anticipada. Y luego, pues, la justificación, ¿no? Que el juez de control pues, debe aplicar la medida cautelar que resulte menos lesiva para el imputado. La pena privativa perdón, la prisión preventiva es una pena más lesiva, la más lesiva de todas. Entonces, esto es lo que considerar. Ahora, la prisión preventiva en general, de manera oficiosa, ¿en qué va? En noviembre de 2022, lo que les comenté, la Corte Interamericana resuelve el caso Sompaxtle Tecpile y otros contra México. Dice que la prisión preventiva y el arraigo son inconvencionales. El 24 de noviembre, la Suprema Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad contra reforma penal fiscal. El 25 de enero, me equivoqué, perdón. La Corte Interamericana vuelve a decir en el caso García Rodríguez y otros que la Constitución mexicana en lo que hace prisión preventiva oficiosa y en lo que es arraigo y el decomiso de bienes administrativos, aquí es otro, son inconvencionales. Y bueno, ya desde septiembre de 2023, pues los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito han venido aplicando de diversa manera los criterios de la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora falta que la Suprema Corte, por eso está en signo de interrogación, determine cuándo cuándo va a aplicar en qué sentido va a aplicar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues aquí hay una tesis de 2011. El Pleno de la Corte dijo que las decisiones de la Corte Interamericana y los derechos humanos se aplican sobre
sobre cualquier ley mexicana, no se dice sobre la Constitución, aunque hay un debate por ahí que ya resolvió la Corte en el caso de arraigo, que los tratados internacionales no prevalecen sobre la Constitución, es todo un tema. Aquí dice que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana vincula a los jueces mexicanos, incluyendo la Suprema Corte. Sí, lo vincula, pero nos falta resolver si esa vinculación es pasando sobre disposiciones expresas de la Constitución mexicana. Es todo un tema, ¿no? En fin, para no detenerme mal, ustedes tienen aquí el tema. ¿Cómo está en la actualidad los delitos fiscales y la prisión preventiva? Primero, pues que sí debemos entender que la prisión preventiva existe en delitos fiscales solo como prisión preventiva justificada. Todos estos delitos que ya vimos no se han movido, por lo tanto, para llegar a prisión preventiva se tiene que pasar por delincuencia organizada. ¿Recuerdan ustedes? Para que sea oficiosa. La justificada existe en todos los casos, sea cualquiera el delito. Pero para que sea oficiosa, se tiene que llegar a delincuencia organizada, pero por otro camino, por otro camino. Hoy, después de que ya fue invalidada la reforma penal fiscal. El otro camino es el lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que vimos que el artículo 108 dice que cuando se comete el delito de defraudación fiscal, se entiende cometido el delito de lavado de dinero. Y luego también se dice, bueno, el 113 bis, que es un delito de conducta, no de resultado. Pero bueno, quedémonos con el de lavado de dinero 108 del Código Fiscal de la Federación. Si el de defraudar, que es muy discutible, hay un abogado penalista que ha hecho un análisis muy serio de si pueden coexistir las dos conductas, lavado de dinero y defraudación fiscal genérica. Pero asumiendo que sí, hay lavado de dinero en defraudación fiscal. Por lo tanto, estando en el catálogo inicial de la Ley de Delincuencia Organizada en la fracción 3, como aquí aparece, podría haber delincuencia organizada, fraude fiscal, por ejemplo, defraudación fiscal genérica, contrabando, equiparados, etcétera, cuando tres personas o más se organicen de hecho en forma permanente y reiterada para lavar dinero proveniente de una actividad ilícita que es defraudación fiscal. En fin, este es el camino por el que siempre se ha podido llegar a prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Insisto, solo a través de delincuencia organizada teniendo como delito que lo justifica el lavado de dinero. El lavado de dinero siempre que, en caso de delitos fiscales, pues haya un resultado de omisión total o parcial en el cumplimiento, en el pago de los impuestos a cargo. Dice Gustavo Sandoval que nos ve desde El Salvador, pero en el caso de una persona, al inicio de una investigación tributaria se determina que existió una evasión de impuestos, ¿cómo lo configuran en el sentido de si esta persona pasa a prisión preventiva? A ver, si hay una investigación tributaria, aquí en México le llamamos auditorías, ¿no? Auditorías. La auditoría no necesita concluir ya para determinar una responsabilidad firme a cargo de los contribuyentes, sino solo se requiere que existan los elementos suficientes, elementos de prueba suficientes para que se haya cometido el delito. Y así sucede, ¿eh? En el curso de la investigación se hace un dictamen de perjuicio fiscal, se remite a la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien es la responsable, entre otras cosas, de armar los casos penales por Hacienda, presenta la querella respectiva a la Fiscalía General de la República, esta arma una carpeta de investigación y solicita la judicialización de los asuntos. Es ante el juez ya que se judicializa cuando se solicita la prisión preventiva
justificada. O en su caso, si hay delincuencia organizada, pues sería oficiosa, si hubiese delincuencia organizada. Quedémonos en que es justificada. Este sería el supuesto o el camino que tendría que seguirse. Espero haber sido claro en el poquito tiempo que nos queda, perdón. Dice Gerardo, esperemos que los órganos legislativos reflexionen sobre el abuso que se ha hecho y corrijan este exceso. Bueno, aquí dice, sí, definitivamente, pues se va a ir enderezando esto a partir de tanto los criterios, las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la sentencia de la Suprema Corte que declaró la invalidez de la reforma penal fiscal, ¿no? Tania González, en principio se tendrán que subsanar los vicios de las declaratorias de inconstitucionalidad. Después el legislador deberá acotar los casos muy concretos que puedan justificarse o en todo caso sería vía procuradora fiscal que se presione para que el juez decrete prisión preventiva justificada, sí, sin lugar a dudas. Yo soy contrario a la prisión preventiva justificada en delitos fiscales, así de manera directa, ¿no? Yo creo que hay que dejar que los contribuyentes se defiendan en libertad, salvo que, como dice la Constitución, haya peligro de fuga, ¿no? O sea, ahí sí. Por eso cuando llega alguien que tiene un problema penal fiscal, que dice, oye, me voy del país, la primera consejo es no te vayas del país, porque si te agarran, en automático, si te traen a México, en automático te van a aplicar la prisión preventiva justificada, ¿eh? Pues si estaba fugado, pues quiere decir que existe riesgo de que te fugues otra vez. Aunque quitando el pasaporte, pues ya, ahora la fuga puede ser dentro del territorio nacional, ¿no? Se esconden bien. Por ahí dicen algunos penalistas que el lugar más seguro para esconderse es el propio país, México. El más inseguro es irse al extranjero. Mariño Centeno, existe un criterio de un tribunal colegiado que dice que en cuanto a la prisión preventiva oficiosa se encuentran los jueces imposibilitados para aplicar un control de convencionalidad al respecto. La acción de inconstitucionalidad que nos muestra únicamente acoge delitos fiscales, sí, solo delitos fiscales. La de la Corte Mexicana, ¿no? La Corte Interamericana se refiere a todo tipo de delitos. Ahora, en la charla que daré, sí la voy a dar en la próxima sesión de IntelliJuris, fiscales, y digo, lo voy a tomar como para completar el marco que hoy estamos viendo. El las dos sentencias de la Corte Interamericana se han aplicado de manera muy dispar por parte de jueces y tribunales colegiados. Por un lado, hay unos que dicen que con base en los criterios que mostré de la Suprema Corte, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para los jueces mexicanos y por lo tanto, la prisión preventiva oficiosa se levanta y se van a los medios de prisión preventiva justificada. Y otros colegiados han dicho que no, que porque la jurisprudencia, la única jurisprudencia que existe al respecto en México, dice que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorias. En una votación 6-5 en el caso, en casos semejantes, no en el caso de prisión preventiva justificada, que las sentencias de la Corte Interamericana no se aplican de manera directa. Por eso se dice que se tiene que abrir por la Suprema Corte un expediente que se le llama varios para analizar cuáles son los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico mexicano, sobre todo en tratándose de la aplicación de prisión preventiva por los jueces. Incluso hay una orden que se da en las sentencias de que la Suprema Corte tiene que pronunciarse al respecto. Cuando les dé la charla sobre esos temas de la Corte Interamericana en un mes, les voy a proporcionar el material, las dos sentencias y todos los criterios de tribunales colegiados de circuito. Ahí podremos ver y discutir ampliamente este tema. Gracias, Mariño, por presentarlo, ¿no? Ya, Irene, ya hay algunos jueces que han aplicado estos criterios convencionales, sí, correcto. Las instituciones del Estado deberían cumplir con el artículo primero de la Constitución, privilegiando derechos humanos,
Así fue como lo resolvió Gerardo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy interesante las dos sentencias. Las vamos a compartir en su momento. Irene Núñez, bajo esa declaratoria de inconstitucionalidad, ¿se podría liberar a muchas personas? Sí, aunque con una salvedad. Te refieres a la materia fiscal, ¿no? La reforma penal fiscal, de lo que se tiene antecedentes, no fue aplicada efectivamente en ningún caso. No hay sentencia, bueno, sí, no hay decisiones de jueces de control que hayan ordenado prisión preventiva oficiosa con base en la reforma penal fiscal de 2020. ¿Sabe la fecha de notificación en el diario oficial de Jorge Ernesto Favila, en el diario oficial de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad que invalidó esta reforma? No se ha publicado la sentencia porque no ha salido el engrose, Jorge. Falta el engrose, es decir, que se hagan los ajustes correspondientes en función de lo que se discutió en el Pleno de la Suprema Corte y ya se publicará en el diario oficial después de que se haga el engrose y se publicarán las tesis respectivas, ¿no? Ivonne Herrera urge una auditoría a la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, presidida por José Lía Moreno y Leticia Calderón. Ya se solicitó al SAT y no lo hacen, ya que no están distribuyendo las regalías a los artistas intérpretes. Caray, de ser así, es todo un tema. En derechos de autor siempre ha habido problemas de este tipo. No estoy seguro que sea fiscal necesariamente el problema, ¿eh? La declaratoria de inconstitucionalidad se extiende a delitos fiscales, se extiende a todos los delitos fiscales. Pues sí, se extiende a todos los delitos fiscales. La reforma penal fiscal que introdujo o trató artificiosamente de introducir prisión preventiva oficiosa a todos los delitos fiscales. Pues muy bien, señores, con esto acabo la sesión del día de hoy. Como siempre sucede, un poquito apurado. Una hora es muy poco, fue 1 hora 10. Me hubiera gustado tener más tiempo por haber participado con ustedes, eh, pero ya tendremos más oportunidades. Estos son pequeñas probaditas, como ven ustedes en IntelliJuris y en esta serie Fiscales. Lo que tenemos es presentar los temas de análisis con un carácter informativo, poniendo en la mesa, aquí en la pantalla, los temas que son relevantes y cómo se van decidiendo por los tribunales mexicanos, la Suprema Corte e incluso las cortes internacionales. Me dio mucho gusto saludarlos, verlos. Hasta pronto. Nos vemos en febrero en una fecha que les va a ser anunciada aquí por IntelliJuris. Saludos y que tengan buenas noches. Gracias por estar con nosotros.